14 de febrero de 2019. San Cristóbal, Ciudad de México. Capítulo 1. Una mañana cualquiera en San Cristóbal. En los barrios periféricos de San Cristóbal, cuando las primeras luces del amanecer iluminaban la avenida Monte Alba, el aire era inesperadamente pesado. Era como si algo que nadie podía entender todavía estuviera despertando silenciosamente junto con la ciudad. Mientras investigaba este caso, no encontré ningún dato meteorológico que explicara por qué las calles estaban tan silenciosas esa mañana. Pero ese día, todos coincidían en que era el día en que la familia había cambiado de lugar. Lo primero que rompió el silencio del ritmo doméstico fue la profunda inspiración que tomó el niño de 5 años al entreabrir la puerta. Su madre, Lucía Ramírez, al describir ese momento, dijo: «Era tan extraño». Se detuvo junto a la puerta, miró al techo y dijo que el aire era muy diferente, que no debería ser así. Esa frase quedó grabada en la memoria de Lucía. Lucia pensó en ese momento que se trataba de un juego. Se acercó al niño y le sonrió. «¿Por qué dices eso?», le preguntó. «¿Qué tiene de diferente el aire?». El niño entrecerró los ojos y respondió: «Este no es mi planeta. Aquí se respira con más dificultad». Esas palabras fueron el primer momento de ruptura y despertar para la familia. El abuelo don Esteban, que estaba en casa, fue el único que se tomó en serio las palabras del niño. Me dijo: «El tono de su voz me asustó». Los niños sueñan, pero él no soñaba. Era como si recordara algo. El hecho de que Esteban hubiera sido profesor durante años hizo que prestara mucha atención a lo que decía. Esa mañana, al pasar por la cocina, el niño miró el calendario solar colgado en la pared y con una expresión de incomprensible inquietud, dijo: «Esta línea de tiempo no es correcta». Lucía dijo que en ese momento se estremeció. Porque los niños no entienden los calendarios, incluso confunden los años. Sin embargo, su tono de voz era el mismo que el de un adulto. Según la familia, el comportamiento del niño no se limitaba solo a las palabras. Cogió una cazuela metálica que había en casa, la puso en la palma de su mano y murmuró para sí mismo: «En nuestro planeta, los metales no se comportan así». Cuando Lucía le preguntó qué quería decir, el niño respondió: «En nuestro planeta, los metales reflejan la luz de forma diferente». Más tarde, el niño miró por la ventana y observó con atención la ligera capa de niebla que se extendía en la distancia y dijo: «El cielo aquí tiene una densidad menor, pero la curva de luz no es correcta». El uso de estos términos por parte de un niño que no dominaba los procesos científicos había creado una tensión y una inquietud silenciosas en la familia. Al final del día, Lucía me repitió una frase en particular. Como madre, algo se me rompió por dentro, porque vi en sus ojos el reflejo de otro lugar. Esa frase fue como el primer paréntesis sin cerrar de este caso. Capítulo 2. Profundización de los primeros síntomas. Al día siguiente, mientras el niño se preparaba para ir a su pequeña escuela en el barrio La Estrella, se detuvo antes de ponerse la mochila y dijo: «Esta mochila no está hecha para mí. La distribución del peso es incorrecta». Su padre, Mateo Vargas, se rió y le preguntó: «Tienes 5 años. ¿Qué distribución del peso?». El niño frunció el ceño y respondió: «En nuestro mundo, las cargas se distribuyen según el centro del cuerpo». De camino a la escuela, pasaron junto a la fuente de la Plaza Azul. El niño se detuvo de repente, observó el flujo del agua y dijo: «El movimiento molecular del agua es más irregular, por eso el sonido es más agudo aquí». Mateo, recordando estas palabras, me dijo: «Parecía un científico hablando». Su profesora, la señora Beltrán, me contó que ese día el niño se puso a mirar el mapa en clase y de repente se echó a llorar. «El mundo no es así», murmuró, y luego añadió:
La forma de los continentes es incorrecta. Todos deberían estar más al norte. La profesora destacó que él no había visto el mapa antes, pero que hablaba como si conociera muy bien sus detalles. Durante el recreo, el niño se mantenía alejado de sus compañeros. Tocando la barandilla metálica de la pared del pasillo, decía: «Esta aleación es muy frágil, no suena como la nuestra». Cuando un amigo le preguntó: «¿Qué estás diciendo?», el niño respondió con tono severo: «Vosotros no lo entendéis, allí todo es mucho más débil». Al final del día, llamaron a Lucía al colegio. Cuando la profesora le dijo que, en su opinión, tenía mucha imaginación, Lucía solo asintió con la cabeza y luego me dijo: «No es imaginación, lo que me asustó fue la experiencia que se percibía en su voz». De vuelta a casa, el niño miró al cielo y susurró: «La densidad de estrellas aquí no es para mí. En el lugar de donde vengo, la luz estaba mucho más cerca». Cuando Lucía le preguntó de dónde creía que venía, el niño respondió con una expresión muy clara en el rostro: «De otra esfera». Cuando Lucía oyó esa palabra por primera vez, pensó que probablemente se trataba de un elemento de una serie de dibujos animados. Pero el niño continuó: «Allí el cielo es inquebrantable, aquí todo se desintegra muy rápido». Estas palabras resonaron en la memoria de Lucía como una ruptura. Más tarde, esa misma noche, justo antes de dormirse, el niño se volvió hacia su madre y le dijo: «No debería estar aquí, algo me ha llevado por el camino equivocado». Esa frase marcó el momento en que el miedo se apoderó por primera vez de la familia. Capítulo 3. La primera ruptura de los recuerdos. A la mañana siguiente, el niño estaba sentado solo en el salón de su casa, en Colonia Miraflores, tocando el suelo con las yemas de los dedos y palpando largamente el frío suelo. Luego dijo: «En nuestro planeta, el suelo no tiembla así. Aquí hay mucho ruido». Lucía no entendía por qué decía que temblaba. Sabía que no había ningún terremoto en la casa, pero el niño retiró los pies y añadió: «Este mundo gira muy rápido. Voy a perder el equilibrio». Poco después, cuando el niño encendió la televisión de la casa, fijó la mirada en las imágenes que se reflejaban en la pantalla durante un largo rato y dijo: «Estas letras están en el orden incorrecto. Así es como leéis el tiempo». Mateo, sorprendido, respondió: «El tiempo solo es un texto informativo», respondió. El niño susurró: «El tiempo es un flujo de luz que ha tomado forma, y ustedes lo distorsionan así». Continuó hablando como si viniera de otro mundo. Nosotros no teníamos noticias. Recibíamos la información directamente. Lucía se acercó a él y le preguntó: «¿Quién eres?». El niño cerró los ojos y contuvo la respiración. «Nosotros, es decir, los de donde yo estoy», pero tenía prohibido dar nombres. Según Lucía, la palabra «prohibido» resonó en la voz del niño con un profundo arrepentimiento. A mediodía, el niño estaba sentado junto a la ventana, mirando hacia la calle Horizonte, y murmuraba para sí mismo: «Aquí la luz llega tarde. La distancia es demasiado grande». Cuando Mateo oyó esos murmullos, le preguntó: «¿Qué significa que la luz llega tarde? ¿Cómo sabes eso?». El niño se limitó a responder: «Lo recuerdo», y se calló. A medida que avanzaba el día, la expresión del niño se fue endureciendo. En un momento dado, se llevó la mano al pecho y dijo: «No pertenezco a este lugar. Respirar aquí me cansa». Lucía se asustó y le preguntó: «¿Estás enfermo? ¿Te cuesta respirar?». A lo que el niño respondió con un gesto de negación: «No, mi cuerpo está bien, pero mi alma está en el lugar equivocado». Esa misma tarde, el niño comenzó a hacer dibujos en la mesa de la casa. Formas que nunca había visto, símbolos circulares, patrones geométricos rotos. Mateo miró los dibujos y preguntó:
¿Dónde has aprendido esto? El niño respondió: eran mapas de nuestro cielo. Uno de los dibujos era especialmente llamativo. El niño había mencionado el nombre de un cúmulo estelar que no conocía. Aquí, este era nuestro portal de regreso. Lucía dijo que se había estremecido al oír esa palabra, porque, mientras lo decía, el niño tocaba el punto del dibujo y decía: se pasa por aquí, pero si se calcula mal, te caes. Al final de la noche, mientras se acostaba, el niño se volvió hacia Lucía y le dijo en voz baja: no fue culpa mía, me enviaron demasiado pronto. Esta frase quedó registrada como el momento decisivo del caso. Capítulo 4. El descubrimiento de la vida pasada. Unos días más tarde, lo que el niño había contado se hizo aún más evidente y visible. Al ver el agua caliente que se había puesto en la mesa durante el desayuno, se echó hacia atrás y dijo: en mi casa no teníamos líquidos así, eran muy pesados, no podía beberlos. Mateo, sorprendido, le preguntó: ¿dónde vivías antes? Y el niño respondió sin dudar: no es dónde, sino cuándo. Esta expresión provocó el primer momento de pánico real en la familia. Lucía alzó la voz: ¿cuándo? Si solo tienes 5 años. El niño respondió con calma: aquí puede que tenga 5 años, pero allí era mucho mayor. Tras estas palabras, Lucía me contó que en ese momento sintió que el aire de la cocina se había vuelto gélido. Por la tarde, llevaron al niño al Parque San Lucero. Mirando el enorme árbol del parque, dijo: nosotros no teníamos árboles, ampliamos la luz. Cuando Mateo le preguntó: ¿cómo se amplía la luz?, el niño sonrió levemente y respondió: ¿creéis que se me permite contarlo? Tras estas palabras, se hizo el silencio. Sentado al borde del parque, el niño cerró los ojos de repente y respiró con dificultad. Recuerdo que, cuando se abrió la puerta, todo tembló. La luz se volvió amarillenta y luego... Mateo no pudo aguantar más. ¿Y luego qué pasó? El niño, sin abrir los ojos ni un instante, dijo: hubo un error. El orden en el que debía pasar cambió. Lucía preguntó con voz sorprendida: ¿qué orden? Y el niño respondió con expresión triste: el orden de las almas. Se rompió un ciclo. Se llamó a un cuerpo antes de tiempo, y ese cuerpo es el mío. Al cabo de un rato, las explicaciones del niño se hicieron más profundas. Juntó las palmas de las manos y dijo: nos quedábamos así, alineábamos la energía con las manos. Mateo pensó que era un juego, pero el niño, con expresión seria, dijo: no es un juego, era una preparación para el regreso. Cuando regresaron a casa por la tarde, el niño se detuvo de repente y, mirando la puerta de la casa, dijo: detrás de esta puerta, los sonidos resuenan de forma extraña. En nuestro mundo, las paredes no hablaban. Lucía intentó sonreír y dijo: ¿las paredes no hablan? Pero el niño la calló con seriedad. Tú no oyes las paredes, pero yo sí las oía. Al caer la noche, el niño se volvió hacia su madre y le dijo: yo no he muerto, solo me he ido antes de que se completara el ciclo. Quiero decir que esta frase quedó registrada como la primera declaración en la que aceptaba claramente su vida pasada. Capítulo 5. El primer contacto con los especialistas. Lo que el niño contaba ya era demasiado grande como para seguir ocultándolo dentro de la familia. Lucía concertó una cita en el Centro Clínico Los Arcos para explicar la situación a un psicólogo infantil. La psicóloga, la doctora Verónica Salinas, tras escuchar el tono de voz del niño en la primera consulta, me pasó a mí la siguiente frase: no está fantaseando. Habla de un sistema totalmente coherente. Esta coherencia situaba el caso fuera del ámbito de un simple trastorno de conducta. Durante la entrevista, se le hizo al niño una pregunta sencilla: ¿cómo has llegado aquí? El niño respondió sin levantar la vista:
Se abrió una rendija de luz. El tiempo se pliega allí. Me hicieron pasar por ella. Cuando la doctora Salinas preguntó con asombro, ¿quién te hizo pasar?, el niño dijo una sola palabra: los vigilantes. Estaba decidido a no decir nada más. Durante la sesión, el niño dibujó un círculo complejo en un papel. Cuando Salinas le preguntó, ¿qué es esto?, el niño respondió, una puerta de energía. Nosotros lo llamábamos aro vivo. Lo interesante era que, aunque nunca había visto ese símbolo antes, era geométricamente perfecto. Cuando Salinas midió las proporciones del dibujo, dijo, no es matemáticamente normal que un niño de 5 años dibuje esto. La familia consultó a un físico para comprender mejor lo sucedido. El doctor Ignacio Herrera, de la Universidad Autónoma, tras escuchar la descripción del niño sobre la supuesta rendija de luz, comentó: esta definición se asemeja sorprendentemente a algunos conceptos utilizados en el túnel cuántico. No obstante, Herrera se mostró cauteloso, sin sobrepasar los límites de la explicación científica. Durante la entrevista, le preguntó al niño, ¿cómo funcionaría la física en tu mundo? El niño respondió, podríamos detener la luz. Vosotros creéis que la detenéis, pero solo la ocultáis. Herrera dijo que todavía se estremecía al recordar esas palabras. Otra evaluación que se recomendó a la familia fueron las pruebas neurológicas. Las mediciones del EEG realizadas en la Clínica Monteluz revelaron que el cerebro del niño mostraba actividades de recuerdo intensas en determinados momentos. Sin embargo, lo que despertaba sospechas era que estas actividades no coincidían con patrones de trauma, estrés o fantasía. Cuando Lucía recibió los resultados de las pruebas, me dijo, en ese momento tuve que aceptar que ya no se trataba de una situación normal, porque ninguno de los médicos podía dar una explicación clara. Al final de la entrevista, el niño se volvió hacia los investigadores y dijo en voz baja, cuando me enviaron aquí, pensé que podría volver, pero ahora la puerta se ha cerrado. Estas palabras quedaron registradas como una revelación que incluso los científicos anotaron en rojo en sus notas. Capítulo 6. Registros, interrogatorios y primeras fisuras. A medida que el caso se ampliaba y se revelaba, se incorporó un nuevo equipo a la familia. La investigadora profesora Emilia Calderón, del Instituto de Estudios Transpersonales, comenzó a registrar sistemáticamente los relatos del niño. En la primera sesión, le preguntó, ¿cómo recuerdas tu vida pasada? El niño respondió sin dudar, no lo recuerdo, todavía está dentro de mí. Calderón confirmó que desvió la mirada al oír esta respuesta. Me dijo, no era una metáfora, él creía lo que decía. A continuación, le preguntó al niño, ¿quién eras allí? El niño respondió en silencio, un viajero, alguien elegido por los vigilantes. A la pregunta, ¿a dónde tenías que ir?, añadió, a otro ciclo. En la misma sesión, el niño levantó la mano como si trazara una línea y dijo, la puerta se abre así, la luz se curva así. Calderón lo anotó y añadió, es inusual que un niño de 5 años describa así la refracción de la luz. Además, el niño utilizaba siempre los mismos términos y la misma lógica en sus explicaciones. A medida que las preguntas se hacían más profundas, se le preguntó al niño, ¿por qué te enviaron aquí? El niño, sin apartar la mirada, respondió, no me enviaron, caí en el lugar equivocado. Cuando Mateo lo oyó, no pudo contenerse y gritó, ¿quién deja caer a un niño en el lugar equivocado? El niño solo respondió, si se estropea la cuenta, todo el mundo cae. En una sesión, Calderón le mostró al niño una serie de fotografías, varios paisajes del mundo, imágenes de ciudades, fotografías de estrellas. El niño se mostró indiferente ante todas ellas. Sin embargo,
Cuando llegó el turno de la foto del desierto de Atacama, se estremeció. Este lugar me resulta familiar, dijo. Cuando Calderón le preguntó por qué pensaba eso, el niño murmuró: aquí la luz es más adecuada. En una fase de las pruebas, se le aplicó al niño una ligera meditación. De forma inesperada, el niño cerró los ojos y comenzó a hablar solo. La puerta tembló. Estábamos en la fila. Alguien pulsó. Vibración incorrecta. Mientras los investigadores se miraban entre sí, Mateo dijo con voz temblorosa: «Hijo, ¿qué estás diciendo?». El niño respondió sin abrir los ojos: «No fue culpa mía». Al final de la sesión, la expresión del niño se volvió aún más intensa. Calderón le preguntó: «¿Qué es lo que más echas de menos?». El niño se detuvo, respiró hondo y pronunció una frase breve pero clara: «Nuestra luz». Lucía dijo que no pudo contener las lágrimas al oír esa respuesta. Cuando los investigadores salieron de la habitación, el niño les dijo una última frase: «La puerta no se cerró, solo que ya no me oye». Esta frase se incluyó en la categoría de inexplicables de los informes. Capítulo 7. El alma atrapada entre dos vidas. Los relatos del niño ya no solo despertaban curiosidad científica, sino que también creaban una carga psicológica. Los investigadores del Instituto de Estudios Transpersonales se volvían más silenciosos después de cada entrevista, y el lenguaje de los informes se transformaba cada vez más en una inquietud metafórica, porque el niño repetía la misma frase en varias sesiones: «Yo no pertenezco aquí». Esta expresión no era una queja, sino un diagnóstico. En casa, la situación era aún más difícil. El niño se despertaba por la noche con un ligero temblor y, apretando las palmas de las manos, decía: «Mi equilibrio energético se está alterando». Cuando Lucía lo abrazaba y le preguntaba: «¿Has tenido una pesadilla?», el niño negaba con la cabeza y respondía: «No es una pesadilla. Me cuesta mantener mi cuerpo aquí». Según Lucía, su voz no era la de un niño, sino la de un adulto que quería volver. Un día, el niño entró en el baño y se miró en el espejo durante un buen rato. Mateo se preguntó qué pasaba. Cuando abrió la puerta, el niño señaló su reflejo en el espejo y dijo: «Este no soy yo. Mi cara es diferente». Mateo intentó tranquilizarlo diciéndole: «Todo el mundo tiene su propia cara». Pero el niño susurró en silencio: «Yo recuerdo otra cara». Por la tarde, el investigador Calderón volvió a la casa. Le preguntó al niño: «¿Qué cara recuerdas?». El niño se detuvo un momento y luego dijo: «Más larga, más luminosa. Nuestros ojos veían la oscuridad». Calderón añadió esta respuesta al informe con la siguiente nota: «Es como si un alma extraña a su propio cuerpo intentara recordar su antigua forma». Ese mismo día, el niño tocó las piedras del jardín trasero de la casa y dijo: «Vibran mucho». Cuando Mateo le dijo: «Las piedras no vibran», el niño respondió con expresión seria: «Todo vibra. Ustedes no pueden oírlo, pero yo sí». Esta coherencia fue lo que más intrigó a los investigadores. Al atardecer, mientras el niño escuchaba tranquilamente la suave brisa sobre el cerro del viento, de repente cerró los ojos. «Aquí se oye el sonido del viento. En nuestro mundo, el viento se veía», dijo. Lucía, sorprendida, le preguntó: «¿Cómo se ve el viento?». Y el niño murmuró: «Inclinando la luz, moviendo la sombra». Esa noche, el niño se negó a comer. Lucía, asustada, le preguntó: «¿Por qué no comes nada?». Y el niño respondió: «La comida de aquí me hace sentir pesado. Tenía que ser ligero», respondió. Esta explicación fue el primer momento de verdadera desesperación para la familia. Al final de la noche, el niño se paró frente a la puerta y, mirando al vacío, dijo: «Estoy atrapado entre dos lugares. Uno me llama, pero los de aquí no me dejan ir». Esta frase llevó el caso a otra dimensión.
tanto para la familia como para los investigadores. Capítulo 8. El reaparecimiento de los lazos perdidos. A medida que las investigaciones se profundizaban, algunos símbolos descritos por el niño comenzaron a llamar la atención de los investigadores. En particular, uno de los motivos circulares que dibujó se parecía mucho a la forma que se encuentra en una antigua piedra del Museo de Astronomía de Toluca. Al verlo, Calderón dijo: «Esto es imposible. ¿De dónde sabe esto el niño?». Cuando le mostraron el símbolo al niño, éste tocó la foto de la piedra y dijo: «Esta es antigua. La nuestra era más nueva». Calderón le preguntó: «¿Para qué servía?». El niño frunció el ceño y dijo: «Estábamos haciendo cola para pasar. Todo el mundo pasa por una puerta, pero la puerta tiene que reconocerte». Mateo preguntó con asombro: «¿Cómo reconoce una puerta a una persona?». Y el niño respondió con voz aguda: «Con energía». Ese mismo día le mostraron al niño un mapa. En él estaba marcado el desierto de Atacama. El niño miró el mapa y entrecerró los ojos. «Este lugar me resulta más cercano. Aquí la luz es más limpia». Cuando Calderón le preguntó: «¿Por qué más limpia?», el niño respondió: «Porque aquí hay silencio. El silencio limpia la luz». Cuando regresaron a casa, el comportamiento del niño se volvió aún más extraño. De repente, se llevó la mano al corazón y dijo: «Este ritmo no se parece al mío». Lucía le preguntó con preocupación: «¿Estás enfermo?». Y el niño negó con la cabeza: «No, mi ritmo late en otro lugar». Por la tarde, el niño encendió una vieja lámpara de la casa, observó la vibración de la luz y dijo: «No debería ser así. La luz siempre se escapa aquí». Mateo tomó la lámpara en sus manos e intentó reírse diciendo: «Es solo una luz normal», pero el niño lo detuvo. «Nosotros no escondíamos la luz, la amplificábamos». Esa noche, los investigadores volvieron a visitar a la familia. Le preguntaron al niño: «¿A quién recuerdas de tu vida anterior?». El niño se quedó callado durante un largo rato y luego susurró: «A alguien que me espera». Lucía preguntó inmediatamente: «¿Quién?». El niño apartó la mirada y dijo: «No puedo hablar de él». Calderón describió la expresión del niño como un rostro atrapado entre el reconocimiento y el dolor, porque el niño parecía tener un fuerte vínculo con alguien de su antigua vida. Ese vínculo ahora volvía a salir a la superficie. A medianoche, el niño miró por la ventana y murmuró para sí mismo: «Él me está buscando, pero yo me quedé aquí». Esta frase pasó a formar parte de los informes como uno de los puntos emotivos del caso. Capítulo 9. La antigua huella que se abrió en Atacama. Cuando los investigadores decidieron que era necesario realizar un trabajo de campo, la ruta solo apuntaba a un lugar: el desierto de Atacama. Porque cada vez que el niño decía o contaba algo sobre su vida anterior, de alguna manera hacía referencia al silencio de Atacama. Calderón me dijo más tarde: «Sabíamos que había una conexión, pero no entendíamos cómo la establecía». Cuando la familia, junto con el equipo de investigación, llegó a las cercanías de San Pedro de Atacama, el niño se detuvo nada más bajar del coche y dijo: «Aquí, la vibración aquí es correcta». El sonido del viento seco que soplaba en medio del desierto pareció detenerse de repente mientras el niño hablaba. Mateo miró a su hijo y le preguntó: «¿Qué ves?». El niño fijó la mirada en el horizonte y respondió: «La huella de la puerta, un lugar muy antiguo». Los investigadores no vieron nada en el punto al que miraba el niño, solo una elevación rocosa y un suelo de tierra dura. Sin embargo, el niño siguió avanzando paso a paso y con la mano apoyada sobre una piedra, respiró profundamente. Se abrió aquí. Cuando Calderón le preguntó: «¿Por qué aquí?», el niño respondió sin dudar: «Este era el lugar donde la luz era más pura,
La puerta solo se abre con luz pura. Mateo preguntó. ¿Era un agujero? ¿Un pasadizo? El niño, sin mirarlo, murmuró. Un camino, pero si calculas mal, te lanza. Esta explicación provocó un silencio inquietante incluso entre el equipo de investigación. Los dedos del niño palparon la superficie de la piedra y de repente se retiraron. Había alguien aquí, alguien que me esperaba, dijo. Lucía entró en pánico y preguntó. ¿Quién? ¿Quién te esperaba? El niño cerró los ojos y, como si estuviera escuchando un recuerdo doloroso, respondió. La voz dentro de la luz me llamaba. Calderón señaló que la expresión no era metafórica, sino que el niño realmente hablaba como si recordara una voz. Y los investigadores sacaron su equipo para examinar las marcas en la piedra. Cámaras térmicas, medidores de radiación, escáneres magnéticos. Pero los resultados fueron sorprendentes. Según la nota de Calderón, hay una línea magnética muy leve e indefinible en la superficie de la piedra, demasiado regular para ser una formación natural. Mateo, al oír el pitido de los dispositivos, preguntó: ¿qué significa esto? Los investigadores no supieron qué responder. De repente, el niño se arrodilló. Mientras hundía las manos en la tierra, sintió un ligero temblor y dijo: la luz se desbordó por aquí, y el ciclo se rompió. Lucía quiso abrazarlo, pero el niño se apartó y dijo: no me toques. Se mezclan energías que no pertenecen a este lugar. Esa frase demostraba que en su mente aún coexistían dos mundos al mismo tiempo. En ese momento, la sombra de una débil nube que pasaba por el cielo cayó sobre el suelo. El niño observó la sombra y dijo en voz baja: en nuestro mundo, las sombras eran más lentas. Mateo, sorprendido, preguntó: ¿cómo pueden ser lentas las sombras? A lo que el niño respondió: cuando la luz está más cerca, la sombra tarda más en caer. Esta afirmación parecía una explicación tanto científica como metafísica. Al final del día, el niño miró hacia el horizonte de Atacama y dijo en silencio: yo no vengo de aquí, pero pasé por aquí. Esta frase fue la revelación que cambió todo el curso del caso, porque lo que el niño contaba ya no era un cambio directo de lugar, sino un paso. La última frase que Calderón escribió en su informe fue: este niño ve Atacama no como un lugar de nacimiento, sino como un umbral de transición. Capítulo 10. La puerta que no se cierra y la última pregunta. Al regresar de Atacama, a la mañana siguiente, el niño miró por la ventana de su casa en el barrio San Cristóbal y dijo una frase inesperada: la puerta está más cerca hoy. Lucía se quedó paralizada. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que más cerca?, preguntó ella, y el niño giró la cabeza y respondió: el sonido de la luz ha cambiado. Yo lo oigo. Nadie en la casa había pensado que la luz pudiera tener sonido, pero el niño se mantuvo firme en su afirmación. Cuando los investigadores volvieron a la casa, el comportamiento del niño se había acelerado. Calderón le preguntó: ¿por qué te llama la puerta? El niño respondió sin dudar: porque mi ciclo no ha terminado. Estoy en el lugar equivocado. Mateo exclamó con dolor: pero tú eres nuestro hijo. El niño lo miró a los ojos y dijo lentamente: aquí lo parezco, pero no fui creado para vosotros. Ellos no sabían que tenía que quedarme con vosotros. Esa misma noche, se cortó la luz en la casa. En la oscuridad de la habitación, el niño se incorporó de repente y dijo: ¿lo sentís? La puerta mira hacia aquí. Todos se quedaron paralizados. Calderón preguntó con voz temblorosa: ¿cómo es la puerta? El niño, con los ojos brillando en la oscuridad, respondió: un espacio de luz, pero también un sonido. Te llama, pero solo a quien debe llamar. Esta explicación hizo que todos los presentes se estremecieran. Una hora más tarde,
El niño empezó a tener dificultades para respirar. Levantó las manos y trazó una línea en el aire. Se abre así, se dobla así, y luego susurró, pero su voz se apagó. Lucía lo abrazó y le preguntó entre lágrimas: «¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así?». El niño respondió: «Porque lo recuerdo, y tenía que olvidarlo». Cuando el investigador Herrera llegó a la casa, conectó los aparatos de electroencefalografía. Los resultados no eran normales. El cerebro del niño mostraba una intensa actividad de recuperación, pero esta actividad no encajaba en ninguna categoría neurológica. Herrera, incapaz de ocultar su impotencia, dijo: «Esto no es un trauma, es otra cosa». Cuando Mateo preguntó con ira: «¿Qué es? ¿Qué está pasando?», Herrera solo pudo responder: «No lo sé». Más tarde, esa noche, el niño miró al cielo desde la ventana. «Mi luz está allí, esperándome», dijo. Lucía, con lágrimas en los ojos, le susurró: «No queremos dejarte». El niño se volvió hacia ella, y por primera vez con una expresión completamente desolada, dijo: «Yo tampoco quiero dejaros, pero no puedes aferrarte a un ciclo sin completar el anterior». Esa frase fue el momento en que se le rompió el corazón a la madre. Justo cuando todos estaban a punto de quedarse dormidos, el niño volvió a hablar. «La puerta no se ha cerrado, solo que no me encuentra». Calderón preguntó lentamente: «Bueno, ¿y qué pasa si la puerta te encuentra?». El niño tardó mucho en responder. Luego apartó la cara de la oscuridad y dijo una sola frase: «O me lleva consigo, o se lleva este lugar también». La habitación se quedó helada. Ni los investigadores, ni la familia, ni la ciencia pudieron descifrar el significado de esas palabras. Pero todos se quedaron con la misma pregunta: si un espíritu cae en el cuerpo equivocado, ¿hasta dónde llega el universo para corregirlo?